las preguntas que más nos hacen, y a lo largo de este año eso se ha incrementado, es qué pasa con las cubanas, los cubanos que tienen orden de deportación. Hemos hablado en numerosas veces del tema, pero creo que vale la pena repasar lo que nos dijo un abogado experto en este asunto. Hay miedo y es natural, es comprensible en muchas personas que tienen una orden de deportación en la comunidad cubana. Eso durante tantos años fue un tema que en la práctica no existía como elemento para discutir. Al contrario, había gente que pensaba que eso era casi una anécdota, porque no se deportaba a nadie. Las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron y se han deportado muchos cubanos. No estoy hablando solo de los que se llaman repatriados, en este caso cuando se habla de lo que es la parte de la devolución de balseros a territorio cubano. Estoy hablando de gente que está en Estados Unidos, pero tiene un documento, una orden de inmigración para ser deportado, y entonces hay gente que tiene que presentarse periódicamente. En estas últimas jornadas ha habido novedades, hay algunos datos muy claros confirmados y otros que están, como quien dice, en proceso, pero podrían ser decenas las personas de origen cubano que han sido detenidas y pronto podrían ser deportadas. Le digo bienvenido al abogado de inmigración Santiago Alpizar. Señor, un gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes a ti, Pedro, y un saludo efusivo a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. No, un gran gusto. ¿Qué nos puedes decir de lo que ha pasado por lo menos en estos últimos días? Bueno, Pedro, fíjate, primero lo que tú estabas diciendo, todas las personas que tienen una orden final de deportación tienen que entender que la posibilidad de que su traslado físico al país de origen sea una realidad. Y lamentablemente esto también aplica a los cubanos, a pesar de que el presidente de los Estados Unidos recientemente dijo que no era razonable hacerlo, ni a los cubanos, ni venezolanos, ni nicaragüenses. Las razones las sabemos cuáles. Sin embargo, la actuación de esta administración y esta decisión de empezar a tomar en los centros de inspección, que son de ICE, a los cubanos que van, o a cualquier nacionalidad, a procesar su caso de inspección y que sean detenidos, no me parece justo ni razonable, dadas las circunstancias, incluso las que ha dicho el propio presidente de los Estados Unidos. Ahora, es claro que este no es el fin del camino. Todas las personas que se encuentran en esta situación pueden todavía tratar de solicitar una detención a la orden de deportación, llenando unos documentos que deben estar bien razonados. Traten de conseguir un abogado o una persona que conozca lo que está haciendo, porque ya este es el último chance que tiene la persona antes de que se decida su remoción física del país. Pero se puede hacer, se puede pedir que se detenga esa deportación, fundados en criterios más bien de carácter humanitario, y sobre todo que no hay un vínculo familiar, digamos, entre la persona que está siendo deportada y algunos y familiares que tenga en Cuba. Cuando no lo hay, es más fácil tratar de evitar que esa deportación se haga efectiva. En el 2017 se llegó a un acuerdo entre la dictadura cubana y el gobierno estadounidense. Se reanudaron las deportaciones, después se suspendieron como casi un año, entre febrero y diciembre del 2020. Después volvieron a reanudarse, bien digo, y entonces ahora llevamos casi un año en que básicamente no ha habido deportaciones, sin contar las repatriaciones de los balseros. Pero ¿cuántos son? Hay más de 40.000, tengo entendido, que tienen orden de deportación. Posiblemente muchos más. La cifra es alta, y hay que entender que la orden final de deportación es eso, la orden final de su estancia en el país, y que en cualquier momento esa orden puede ser ejecutada. Y usted tiene, el único recurso que le queda es evitar la ejecución de esa orden a través del procedimiento que existe, que es llenar el formulario I-246, presentarlo al oficial de deportación que tiene el caso suyo y tratar de evitar que esa deportación sea efectiva. Pero hay que entender que los matices y
del derecho indican que la única posible sustanciación de su caso para evitar la deportación es ese, no hay otro, lamentablemente. Y yo creo que todo esto puede ser también un reajuste de las negociaciones y conversaciones que siempre han existido entre la dictadura cubana y el gobierno de los Estados Unidos, el que sea. Y uno de los temas fundamentales sobre los que no cesan de hablar, platicar y entenderse es justamente este asunto de inmigración y especialmente de los deportables. Hay muchas personas aquí que también tienen una orden de deportación que representan para la comunidad un peligro y una insatisfacción, como es el caso de aquellos que cometiendo delitos en Cuba, cuando eran funcionarios del gobierno, aquí se le ha concedido, se le ha dado una orden de deportación, el gobierno de Cuba tampoco los quiere recibir. Entonces, claro, es una de cal y una de arena, ¿eh? Y esto, el proceso por favor me corrige si estoy equivocado, pero esto básicamente desde la época posterior al Mariel, ¿verdad? De los 80 y algo, que quedó una cantidad de gente inmensa en un limbo porque los querían deportar aquí, Cuba no los aceptaba, quedaron en situaciones en que los detenían y quedaban flotando, como quien dice, en el mundo legal. Claro, mira, como no hay un acuerdo sobre la repatriación específicamente entre Cuba y Estados Unidos, lo que se ha hecho es tratar de negociar cada caso individualmente y a veces se ha tratado de hacer por grupos determinados de personas que tienen esta orden final de deportación y que Estados Unidos considera que son excluibles del país, que nunca podrían entrar porque las razones que implican su deportación tienen un fundamento en un delito grave. Y como quiera que sea, el tema es engorroso porque siempre hay que contar de alguna manera con el país que lo va a recepcionar, que en este caso es Cuba, y Cuba siempre ha impuesto todo tipo de dificultades cuando le son convenientes hacerlo para recibir a sus nacionales, sí, que han tenido una orden final de deportación. Claro. Santiago, brevemente para lo que es la comunidad venezolana, porque ha comenzado un periodo de, no sé cómo decirlo, de inscripción, digamos, o de comenzar un proceso para que puedan acogerse a esta nueva disposición legal que los proteja. Sí. Los términos y los requerimientos son bastante simples, a mi modo de ver. Lo que hay es que tratar de fundamentarlo porque toda aquella persona que pueda ser, todo que es venezolano, que pueda ser recibido aquí en los Estados Unidos por un familiar o amigo que muestre capacidad y solvencia para sostenerlo, ayudarlo y darle albergue, puede recibir una visa y viajar directamente a los Estados Unidos de Venezuela. Esos son los requisitos esenciales del programa. Yo acabo hoy mismo, me lo pusieron sobre el buró una de mis abogadas y no lo he tenido tiempo de leer a profundidad, pero los términos son justo lo que te estoy diciendo, Pedro. Es una oportunidad magnífica para muchísimos venezolanos que puedan calificar teniendo a un familiar o amigo aquí en los Estados Unidos que se comprometa a darle soporte económico cuando esta persona entre aquí a los Estados Unidos con una visa concedida por el gobierno de este país. Un gran abrazo, Santiago. Mil gracias por acompañarme. A ti siempre, amigo. Gracias por la invitación.